ustedes Parashat Pinhas. El templo, cuando estuvo en funciones, el primer templo que construyó Salomón duró 410 años. Después fue destruido por el imperio babilónico y después, cuando fue reconstruido, después de Esdras y Nehemías, que lo vino a embellecer y engrandecer en el reinado de tiempos de Yeshua, Herodes, el segundo templo duró un total de 420 años. La Quejuná de Pinhas, dicen los comentaristas, que durante todo el ciclo de operaciones del primer santuario hubo solamente 8 Kohen Gadols en los 410 años. Y todos los 8 Kohen Gadols, había más sacerdotes, había más Kohanim, pero los Kohen principales, el Kohen Gadol, en cada temporada del servicio del santuario, todos estos, los 8 en el primer santuario, fueron descendientes de Pinhas. Y en el segundo templo, que duró 420 años, como todo su ciclo de estar operando antes de ser destruido por el Imperio Romano, hubo un total de 300 Kohanim, y todos estos fueron descendientes de Pinhas. En otras palabras, durante todos los años que estuvo en operaciones el primero y el segundo templo, fueron un total de 830 años y sirvieron 308 Kohanim en todo ese ciclo de servicio, de los cuales todos los Kohen Gadols eran descendientes de la familia de Pinhas. Y ahí podemos ver cómo el Eterno cumplió su palabra de entregarle a Pinhas un Brit Shalom o un Brit Shelema, un pacto perfecto o un pacto totalmente completo entregado a Pinhas por causa de lo que él hizo de restaurar el honor del Eterno cuando este príncipe de la familia de Shimón trajo a esta mujer y estaba literalmente haciendo un ritual de inmoralidad enfrente del tabernáculo de reunión, y esto hizo que se llenara de celo a Pinhas. Y los sabios de Israel dicen que Pinhas es precisamente Eliyahu Hanabí, o en otras palabras, Pinhas tenía el espíritu de Juan el Bautista, que Yeshua mismo dice, si quieren conocerlo, este es Eliyahu al que ustedes están esperando. Entonces, Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, tenía el espíritu de Elías, y los sabios nos dicen que Elías y Pinhas es como si fuera una misma persona. Y Moshe hizo tal como Hashem le ordenó, tomó a Yehoshua y lo puso delante del Cohen Eleazar, y delante de toda la congregación puso sus manos sobre él, le impartió autoridad, tal como Hashem había hablado por medio de Moshe. El capítulo 28 y 29 están especificando acerca de las ofrendas y de las festividades, y estos dos capítulos contienen las últimas palabras que Hashem habla en la Torá a la comunidad de Israel. Sus últimas instrucciones son acerca de celebrar sus festividades, sus Hagim. De aquí en adelante, hasta el final de Deuteronomio, solo hablan Moshe y Yehoshua, dándonos a entender que Hashem ya había designado líderes para la comunidad y que ellos guiarían a la comunidad. La Mishnah en el Pirkei Avot, en el dicho de los padres, nos dice, Moshe Kabel Torah Meshinaí. Moshe recibió la Torah en el Sinaí de Mesorá le Yehoshua, y se la entregó en Mesorá o en heredad a Yehoshua. Yehoshua se la entregó a los Secanim, a los ancianos, y los Secanim, los ancianos, a los Nebaim, a los profetas a los hombres de la grande asamblea. El libro de Números, desde el capítulo 27 al 30, así como la Mishnah, nos enseñan de una importante transición de Moshe a Yehoshua hasta llegar a los hombres de la grande asamblea. Por cierto, los hombres de la grande asamblea, Anshei Knesset Hagedolá, fueron los que vinieron después del cautiverio en Babilonia y volvieron a reconstruir el santuario.
y entre ellos nos cuenta a los sabios de Israel, la Mesorá, la tradición, nos enseña que entre ellos estaban precisamente los que conocemos como profetas menores, Zacarías, Ezequiel, estaba Daniel, Mardochai, todos estos hombres, Esdras y Nehemías, eran alrededor de 120 hombres llenos del Ruach del Eterno. Todavía había profecía en el tiempo de ellos. Después de ellos dejó de funcionar la profecía, pero estos hombres de la grande asamblea fueron los que prepararon la transición del desierto a la tierra de Israel. Así como Yehoshua preparó Moshe a Yehoshua, así también los hombres de la grande asamblea preparan en tiempos del santuario y preparar a la siguiente generación en caso de que vuelva a ser destruido el santuario, cosa que volvió a ocurrir al final del segundo templo, que fue cuando los romanos lo destruyen en el año 70 de la era común. Y por lo tanto, esta parashá nos va a enseñar grandemente acerca de lo importante que es ir de una transición, de una condición, de una mentalidad o de una generación a otra generación, de una mentalidad a otra mentalidad, de ir renovándonos, preparándonos, pero siempre fortaleciéndonos para madurar y servirle al Eterno como Él demanda de nosotros. Y del desierto a Eretz Israel, este cambio en el que ahora tendríamos que poner en práctica todo lo que esta generación aprendió en su caminar por el desierto y tuvo que entrar y poseer la tierra, donde la bendita Torá, decimos, ya no está en el cielo, sino está con el pueblo de Israel. El mismo apóstol, el Shliach, Rav Shaul, nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que no digas, ¿quién subirá al cielo a traerla? ¿O quién descenderá al abismo? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esto enseña grandes cosas, que hay una transición. Cuando uno confiesa con su boca acerca de Yeshua y uno cree en su corazón que Él es el que el Padre ha designado, así como el pueblo de Israel vio, oyó y creyó que Moshe estaba designando a Yehoshua como el siguiente general en jefe, el siguiente líder que iba a introducir a las tribus, a la tierra de Israel. Toda la gente lo vio la acción y creyó en lo que el Eterno le había instruido a Moshe. De igual manera, cuando Yeshua viene y la voz truena desde lo alto y dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, todos los que escucharon la bat call, la voz que viene de lo alto, ya no pueden volver a ser los mismos que eran antes. Cuando uno cambia, uno se mueve o transita, en este caso, ya sea de su manera de pensar, su manera de creer, su manera de estudiar, su manera de caminar, su manera de vestir, su manera de estudiar, está haciendo una transición sumamente importante y las transiciones son algo que literalmente cambian nuestra vida. Y la Torá ya no está en el cielo, ahora es entregada al pueblo de Israel. Y el Eterno designa al pueblo de Israel, a la comunidad de Israel, como su especial tesoro. El Eterno también designa a Yeshua HaMashiach como su Hijo amado, en el cual debemos nosotros sentir una paz total, así como a Pinjas le dio un Brit Shelema, un pacto total. A Pinjas se le conoce como el príncipe de paz, Sar Shalom. No es coincidencia que al Mesías se le conoce como el verdadero Sar Shalom, el príncipe de paz, lo dice el profeta Isaías, porque un príncipe, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, el Padre eterno, Elohim fuerte, príncipe de paz. Hashem ya no daría más palabras para la Torá. Por eso nos da por último las ofrendas, los votos, los nedarim, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tienen en común todos ellos? Las ofrendas adicionales, que se le llama Korban Musaf. No son obligatorias, sino son voluntarias. El olá es en base al medio shekel comunitario y los votos, los nedarim, son votos voluntarios por amor a él. Como dijo Hannah cuando estaba orando, si
el Eterno me da un hijo varón, ella hizo un voto, lo consagraré para que sirva al Eterno toda su vida, y lo cumplió. Ella hizo un voto y cumplió su voto. El libro de Eclesiastés dice, cuando hagas voto al Eterno, no abras tus labios a la ligera. Cuando entres a la casa del Eterno, considera y no uses, que tus labios no sean como el sacrificio de los necios que hablan pero no cumplen, mas tú cumple todo lo que te comprometas con el Eterno. Viene en el libro de Kohelet, si usted lo quiere buscar más tarde. Y en esta parashá habla acerca de los nedarim, de los votos voluntarios por amor. Y nos enseña que de aquí en adelante solamente el deseo voluntario, sin obligar a nadie, es lo que va a establecer que se obedezca su palabra y se reconozca en este caso a Yehoshua como líder después de Moshe. Nuestro Mesías, Yeshua, siendo el ejemplo supremo de liderazgo, él nos amó primero. La parashá nos dice en Números 27:15 que Hashem designe, está diciéndole a Moshe, designa un varón sobre la comunidad, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Eterno no sea como ovejas que no tienen pastor. Cuando reconocemos a Yeshua como el Shliach, el enviado, nos responsabilizamos de cuidar esta salvación tan grande y de aceptar líderes que Él pone para nuestro bienestar. Esta parashá nos enseña que seamos responsables, como Yeshua lo fue. Dice el libro de los Hebreos que mayor que la casa es el que la construye, y en este caso Yeshua como hijo es mayor que Moshe. El tratado Ta'anit de la Mishnah en su parte final nos menciona 5 calamidades que nos vinieron en el 17 de Tamuz. Quería ilustrar un poco acerca del calendario. Y aquí podemos ver que el pueblo de Israel estuvo a las faldas del monte Sinaí en el mes de Sivan, Nisan, Iyar, Sivan. Y si contamos de Sivan 6 a Tamuz 17, podemos ver que son 40 días que Moshe estuvo literalmente en el monte y no descendía. Y el pueblo levantó su dedo, apuntó, y dice el Midrash que ellos apuntaron con su dedo y literalmente podían ver a Moshe en la cima del monte, que estaba la oscuridad, los relámpagos y la voz del Eterno que salía de la cima. Y ahí estaba Moshe entre el cielo y la tierra, como suspendido en el aire, semejante al Hijo del Hombre que es levantado en un madero entre el cielo y la tierra. Y el pueblo dijo, hagámonos dioses, porque a este Moshe, a este Moshe, no sabemos qué le ha ocurrido. Y cuando leí ese Midrash me sorprendió porque hace años, cuando leía en el libro de los Hechos, cuando se nos narra acerca de la muerte de Esteban, asombrosamente, Esteban, a mi punto de vista, está mencionando a Moshe y lo está haciendo un paralelo con Yeshua. Y cuando él está siendo llevado delante de los líderes, lo voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, a partir de el verso 30, dice, cuando mató Moshe al egipcio, huyó. Cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en fuego de llama de una zarza. Y Moshe, mirando, se maravilló de la visión, llegándose para considerar, y fue hecha la voz del Eterno que le dijo, yo soy el Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Mas Moshe, temeroso, no osaba levantar su vista. Y el Eterno le dijo, quita el zapato de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el gemido de ellos. Y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Qué le está diciendo? Vas a ser mi Shliach, como Yeshua es enviado, él es el Shliach. Verso 35. De aquí en adelante comienza a mencionar a este Moshe. Aquí dice Esteban, a este Moshe, al cual habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez?
A este envió el Eterno por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Verso 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto. 37. Este es el Moshe, el cual dijo a los Bené Israel: profeta les levantará el Señor nuestro Elohim de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Literalmente aquí Esteban está hablando de Yeshua y está diciendo, no se refería a la Torá a Moshe, se está refiriendo al profeta que Moshe escribió en el libro de Deuteronomio 18:15, profeta como yo les levantará el Señor. Y aquí Esteban está diciendo, no era el que ustedes señalaban, a este Moshe no sabemos qué le ha ocurrido, mas este Yeshua, al cual ustedes están rechazando y no creen en él, verso 38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes lo desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciéndole a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron al ídolo y en las obras de sus manos se holgaron. Me voy a adelantar un poco, dice, el cual halló gracia delante del Eterno y pidió hallar a tabernáculo, mas Salomón le edificó una casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual a ustedes ahora han sido entregadores y lo han matado? Que recibieron la Torá por disposición de ángeles y no la están guardando. Oyeron estas cosas ellos y regañaban con sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Ruach HaKodesh, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria del Eterno y a Yeshua, que estaba de pie a la diestra del Padre, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Y ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron unánimes en contra de Esteban. Pero aquí podemos ver en el capítulo 7 del libro de los Hechos que repetidamente dice el verso 35, a este Moshe, el 36, a este Moshe, el 37, a este Moshe, el 38, a este Moshe, continuamente está señalando que a este Moshe, o sea, a Yeshua HaMashiach, al Redentor, que ahora están rechazando, el Eterno lo ha puesto por Redentor y no quieren escuchar y terminan apedreando y matando en este caso a Esteban. Contrario a lo que la generación del desierto miraba a Moshe entre el cielo y el monte Sinaí, aquí los ojos de Esteban dicen, veo al Hijo de Elohim a la diestra del Padre. Y no todas las versiones lo dicen, pero el texto original dice de pie. Y normalmente es traducido nada más que está a la diestra del Padre. Pero en el 17 de Tamuz, precisamente cuando Moshe desciende de lo alto, es cuando el pueblo ya se había construido un ídolo y estaban danzando y el Eterno envía a Moshe. Moshe baja con las tablas y las tablas lamentablemente ya no van a funcionar porque el pueblo ya había roto el principal y grande mandamiento. Ani Hashem, yo soy Hashem, su Elohim, no te harás dioses aparte de mí. Ya habían roto el mandamiento. Y del 17 de Tamuz, que es el mes cuarto, el ayuno de hoy, precisamente hoy es 17 de Tamuz, contamos 40 días y nos llevan al mes de Ad, al 29, al final de Ad. Nuevamente, Moshe estuvo intercediendo por todo el pueblo de Israel durante un periodo de 40 días y vuelve a descender en el mes de Tisri, todo el mes de Elul, que son 30 días, más el resto del mes de Ab, que ya habíamos visto, que es el último, más los 30, y llegando al 10 de Tisri, Moshe desciende nuevamente del monte Sinaí en su segunda venida o en su segundo descenso de arriba del monte y entrega la Torá al pueblo de Israel. Esta vez son las otras tablas. Las primeras tablas, los sabios de Israel nos dicen que estaban escritos en el hebreo que ahorita conocemos, pero como el pueblo de Israel no era digno, esas tablas tuvieron que ser destruidas. En esta segunda parte
Moshe desciende, pero ahora las tablas están escritas con hebreo pictográfico. Un hebreo que no es de la misma calidad al hebreo que fue inicialmente dado desde lo alto, desde el trono de la gloria. Y los sabios de Israel nos comentan en tiempos de Daniel que cuando sucede la escritura en la pared, el hebreo que está en la pared no es pictográfico, es el hebreo que hoy tenemos en los libros santos, es el que se le llama asurita, Ashur, que trajeron cuando vinieron del cautiverio con Asiria, con Babilonia. Y cuando está la escritura en la pared, dicen los sabios de Israel, solamente los que estudiaban con los grandes sabios de Israel, ellos sabían, porque de generación en generación se había instruido que las primeras tablas de la Torá fue escrita en ese tipo de letra. Y Daniel, que era de la tribu de Judá, de los príncipes de Israel, él sabía desde su niñez, había sido instruido en los secretos de la Torá. Él conocía ese tipo de escritura que se conoce como el hebreo asurita, y cuando él ve la escritura, inmediatamente la interpreta, porque él sabía. Los demás que conocían el hebreo pictográfico, ellos no entendían lo que estaba escrito en la pared. Pero en el mes Tisri viene Moshe de lo alto con un Sefer Torah, con la Torah, los mandamientos escritos en hebreo pictográfico, y se le entrega entonces al pueblo de Israel ese tipo de letra hebrea, que era de una santidad, pero era de santidad inferior. De igual manera, la primera venida del Mesías no se compara con la segunda venida que viene a instituir literalmente el reino. Ahorita el reino está aquí, pero no en su plenitud. Hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá el dicho, sorbida es la muerte en victoria. Y aquí podemos ver que después de estos 3 periodos de 40, finalmente Moshe desciende del monte por segunda vez con las tablas de la Torá en el día de Yom Kippur. Y si volvemos a la Mishnah, al tratado Tanit nos narra que las 5 calamidades que tuvieron lugar en el 17 de Tamuz, ya las mencionamos, las tablas de la Torá fueron rotas, la ofrenda diaria, el Corbán Tamid, en el primer santuario dejó de ofrecerse, ya no había corderos. En el periodo del segundo templo, los muros de Jerusalén fueron rotos en este día. Apóstumos o Antíocos Epifanes quemó un Sefer Torah también en un día como hoy. Y número 5, una abominación desoladora es puesta dentro del santuario. Estas 5 calamidades tienen algo en común: el monte Sinaí. 5 eventos cuya finalidad es desconectarnos con el compromiso que el Sinaí representa: la data de la Torá, el desposorio entre Hashem y su pueblo, el derramamiento del Ruach HaKodesh. Recordamos que el Eterno dio la Torá en el día 6 de Sivan. Igualmente, el libro de los Hechos capítulo 2, el Mesías dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y aquí podemos ver literalmente que estas calamidades están en contra de la data de la Torá, están en contra de reconocer al pueblo de Israel como el especial tesoro del Eterno, y está en contra todos estos reinos que han venido a destruir y han venido en contra del pueblo de Israel, están en contra de que el Ruach HaKodesh y Yeshua HaMashiach sea reconocido como parte de la Torá de Israel, de la herencia del pueblo de Israel. Los griegos, los asirios, los babilónicos, todos los que han venido, los griegos, romanos, asirios, babilónicos, todos han venido en contra del pueblo de Israel y se han opuesto al Shabbat, se han opuesto a las festividades, se han opuesto a la santidad del pueblo de Israel. Cuando viene Roma, decreta no más Shabbat, no más Torah, eso ya quedó atrás, ya es Viejo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, sin misericordia, mas el Dios, Jesús, del Nuevo Testamento es un Dios de paz, es un Dios de misericordia y de perdón, y son los griegos, los romanos, los babilónicos, los asirios, que están en contra de todo lo que el Eterno ha decretado para el pueblo de Israel. Tanit, el tratado Tanit, nos narra que 2 fechas importantes, el 15 de Ab, que se conoce como Tu B'Av, y el 10 de Tisri, Yom Kippur, son 2 fechas aparentemente opuestas, ya que Yom Kippur es el día más solemne del año y el 15 de Av
es uno de los días más alegres. Yom Kippur, también a Purim se le llama el día de que echó la suerte, es aquel perverso Hamán. Buscó entre todos los meses, era un sortílego de primera calidad, un hechicero, y él miró en todos los meses en cuál mes el pueblo de Israel era más vulnerable y decretó que en cierto mes el pueblo de Israel no tenía festividades y vino en tiempo de Purim, que es antes de Nisan, en contra del pueblo de Israel. Y es precisamente en esa fecha que cuando nosotros nos mofamos del maligno y que había un decreto de muerte, nosotros nos vestimos de vida y nos mofamos del decreto de muerte que se había proclamado en contra de nosotros. Y Yom Kippur se llama Yom HaKippur, el día que es como Purim. En otras palabras, se pregunta a uno, ¿qué tiene que ver el día más solemne en que uno ayuna, en que uno no está con su esposa, se prohíben las relaciones maritales, uno está en ayuno, uno no come, uno no bebe, semejante a los ángeles del cielo somos en Yom Kippur esperando que el decreto del Eterno sea favorable y que el día del juicio hallemos favor delante de sus ojos por medio de Yeshua HaMashiach? Pero el día de Yom Kippur, el día más solemne del año, el único día en que el Kohen Gadol entra en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, solamente a pronunciar muy quedamente y con mucha reverencia el nombre del Eterno. Yom Kippur, solemne, Purim, es un día de alegría donde podemos beber un poco de vino hasta no poder decir la frase maldito Hamán y bendito Mardochai. Y los sabios de Israel nos enseñan en el tratado Ta'anit que esta paradoja, el día más solemne, al igual comparamos el 15 de Av, que es uno de los días más alegres. El 15 de Av se conmemora el inicio de la cosecha de la uva y Yom Kippur es la conclusión de la cosecha de la uva, la temporada de la vid verdadera. La Mishnah nos narra, las vírgenes de Jerusalén salían a danzar en los viñedos y decían, mancebos, levanten su mirada y escojan de entre todas nosotras, pero no busquen con sus ojos la belleza, no busquen la belleza, sino una buena familia, porque falsa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Eterno será alabada. Y también dice, denle a ella los frutos de sus manos y que sus propias acciones la laven dentro de sus puertas. Además también decían, vayan, hijas de Sión, y observen al rey a quien le pertenece la paz, al Mesías, y vean la corona con la que su madre lo coronó en el día de su desposorio. Este es el día en que se entregó la Torá y es en el día de la alegría de su corazón. El Midrash nos dice que el rey se refiere al rey Salomón y algunos Midrashes interpretan al rey a quien le pertenece la paz. Pero nosotros podemos razonar y decir, el rey Salomón no estuvo en el monte Sinaí. ¿Cómo es que los Midrashes lo mencionan diciendo en el día en que se le entregó la Torá, en el día de la alegría de su corazón, en el día de su desposorio? ¿Cuándo es el día de su desposorio? En el día en cuando se volverá a reconstruir el santuario. Salomón no estuvo cuando se entregó la Torá. Entonces, ¿cómo es que es mencionado en esta Mishnah, en el tratado Ta'anit? Los sabios nos dicen que se refiere al Yom Kippur que está por venir. Esta Mishnah nos enseña un aspecto profético muy importante, que la bendita Torá fue dada en Yom Kippur y que volverá a ser dada en Yom Kippur venidero cuando regrese el Mesías. Y el servicio de Musaf en Shabbat, cuando estamos en la Kedushá, decimos, Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Yeshua, y Él nos hará escuchar en su misericordia por segunda vez, delante de los ojos de todo ser viviente, para ser su Elohim, Ani Hashem Elokehem. Yo soy Hashem, su Elohim. Por lo tanto, esta parashá de Pinhas que nos enseña acerca de los Korban Musafim, todas las ofrendas adicionales, nos enseñan también acerca de la venida del Mesías, que lo hace voluntariamente. Y nosotros debemos amarlo, buscarlo y servirle voluntariamente, con ánimo presto, no por imposición, sino por amor. Y podemos ver claramente que la liturgia en las oraciones, en todas las festividades, nos enseña
en este caso Yom Kippur, que cuando el Mesías regrese, lo hará precisamente en un día de Yom Kippur. Por lo tanto, deducimos lo que dice Saulo de Tarso cuando nos habla en el libro de Corintios, creo que es Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leerlo. Cuando dice, ¿cuándo resucitarán los muertos? Primera de Corintios 15. Dice, sin embargo, esto les digo, hermanos, en el verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí que les digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque será tocada el shofar, la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Y aquí el Shliach, Rab Shaul, nos está diciendo claramente en el capítulo 15 de la carta a los Corintios que la resurrección de los muertos toma lugar precisamente cuando suena la final trompeta. Solamente hay 3 shofars en la liturgia del ciclo de festividades. El primer shofar, el último shofar y el grande shofar. El primer shofar es el que sonó en el monte Sinaí y el último shofar es el que suena precisamente en Tishri, cuando es el día del juicio, en Yom Teruah. Entonces, 1 Corintios 15 nos está diciendo que los muertos resucitan en Yom Teruah, es la final trompeta. Y Yom Kippur se le conoce como el shofar Hagadol. Y este viene en el libro de Mateo, entre varios lugares donde aparece, pero en Mateo capítulo 24, cuando el Señor está hablando del final de los tiempos, y dice en el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes en el cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con shofar hagadol, con una grande voz de shofar, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola, que cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sepan que el verano está cerca. En otras palabras, Mateo 24 nos enseña acerca del shofar Hagadol que se suena en Yom Kippur, y en base a Mateo 24 y en base a lo que estamos leyendo en esta parashá Pinhas, es fácil deducir que la venida del Mesías ocurrirá en Yom Kippur, que es en el 7º mes, conocido como Tishri, que es entre septiembre y octubre. Por lo tanto, es importante prepararnos para las festividades. Ahorita ya estamos en Tammuz, luego viene el mes de Ab, que es cuando se destruye el santuario, se conmemora la destrucción del santuario. Luego viene el mes de Lul por 30 días más los 10 de Tishri, que son los días de arrepentimiento, de Teshuvah, e inmediatamente después de Teshuvah viene Yom Kippur. Es la culminación de todo este periodo que debemos estar preparados, porque el Mesías regresará en Yom Kippur. Y desde el 17 de Tammuz